Hoy en día, las redes sociales han sentado las bases para un nuevo tipo de fama. Con un simple clic, gente normal puede viralizarse y convertirse en figuras influyentes, desde bloggers e influencers de maquillaje, hasta gamers y gurús del fitness que hacen de su hobby un trabajo una vez que empiezan a ser conocidos. Algunos llegan a acumular millones de seguidores, logrando colaborar con grandes marcas o crear sus propias líneas de productos. Un ejemplo de esto es Kylie Jenner, quien gracias a su popularidad en Instagram llegó a construir un imperio de belleza valorado en millones, o el conocido gamer Ninja, cuyo dominio en Fortnite lo ha llevado a colaborar con grandes marcas y obtener altas ganancias. Pero ¿qué sucede cuando un influencer se aprovecha de la confianza de sus seguidores? Hoy te resumiré la historia de Belle Gibson, la influencer que fingió tener cáncer y afirmó haberse curado, solo para llenar sus propios bolsillos. Antes de comenzar, te agradecería muchísimo que te suscribas al canal. Me haría muchísima ilusión poder llegar a los 10,000 suscriptores antes de que termine el año. Después de ese spam, comenzamos. Annabelle Natalie Gibson, conocida en el mundo de las redes sociales como Belle Gibson, era una australiana que apenas rozaba los 30. En un principio, Belle parecía ser como cualquier joven australiana, pero eso cambió cuando decidió abrir una cuenta en Instagram en la primavera de 2013. En aquella cuenta, Belle comenzó a compartir una historia impactante. Decía haber sido diagnosticada con glioblastoma multiforme, un tipo avanzado de cáncer cerebral. Los médicos supuestamente le habían dado solo 4 meses de vida. Tras asimilar la noticia, Belle decidió no rendirse ante la terrible situación y, en su lugar, documentar su lucha contra la enfermedad en las redes sociales. Bajo el nombre de usuario Healing Belle, que en español sería Curando a Belle, empezó a compartir su día a día, fotos de sus comidas orgánicas y saludables, consejos de bienestar e inspiradores mensajes de esperanza. Cada post que Belle subía transmitía fortaleza y resiliencia en medio de una situación aparentemente desesperada. Para mediados de 2013 solo había subido un par de posts, pero la última foto del año se viralizó sorprendentemente. Era una frase que decía: "Mi cáncer ha vuelto y esta vez está en mi sangre, vaso, cerebro, útero y en el hígado". Al ver cómo una mujer tan joven y llena de vida enfrentaba valientemente semejante diagnóstico, miles de personas se sintieron conmovidas. Pronto llegó a tener más de 200,000 seguidores en todo el mundo. Muchos veían en Belle un ejemplo de valentía y esperanza, y cada nueva publicación era recibida con miles de likes y cientos de comentarios de apoyo. No se tardó en convertir en una figura respetada dentro de la comunidad wellness de Instagram. De hecho, en solo un par de meses, la popularidad de Belle había crecido tanto que decidió usar esa exposición para hacer algo más grande. Tenía una idea: ¿por qué no iniciar un movimiento dedicado a curar a través de la comida y el bienestar personal? Y así lo hizo. Belle no solo estaba decidida a luchar contra su enfermedad, sino que quería llevar su mensaje a un público aún más amplio. Para ello, decidió abrir un blog llamado The Whole Pantry, donde comenzaría a compartir con el mundo entero sus experiencias con la comida como su propia medicina. Su blog remarcaba la importancia de una dieta saludable en la lucha contra el cáncer, alegando que había conseguido superar las expectativas médicas gracias a su alimentación. Pronto, The Whole Pantry dejó de ser un simple blog para convertirse en una marca registrada. En este punto, Belle ya había cautivado a una audiencia masiva, por lo que cuando lanzó su libro en 2014, con el mismo título de su blog The Whole Pantry, muchas personas estaban ansiosas por conseguir una copia. Este libro, basado en la supuesta experiencia de Belle con el cáncer, ofrecía consejos de salud y bienestar, así como recetas saludables. Habían pasado solo unos meses desde su primer post en Instagram y ahora Belle era ya toda una autora publicada, con un libro que llegó a ser bestseller y se vendió en numerosos países. Se estima que las ventas de su libro le generaron alrededor de $300,000 australianos. Pero Belle no se detuvo ahí. También lanzó The Whole Pantry App, una aplicación que combinaba un compendio de sus recetas veganas y consejos de nutrición basados en su estilo de vida, con una interfaz atractiva que resonó con su audiencia. Al principio, la aplicación costaba alrededor de $3 y se estima que logró unas 200,000 descargas en su primer mes. Gibson, como parte de su campaña en su lucha contra el cáncer, prometía que una porción significativa de los ingresos de su aplicación serían donados a organizaciones benéficas. Una promesa que contribuyó a cimentar aún más su reputación como una figura solidaria y caritativa en las redes sociales. En cuestión de meses, Belle Gibson pasó de ser una desconocida australiana a ser el rostro visible de un movimiento que buscaba apoyar a aquellos que luchaban contra la enfermedad mientras promovía una vida saludable. Sin embargo, al tratarse de un movimiento relacionado a una enfermedad tan seria como el cáncer, los métodos de Belle comenzaron a levantar sospechas. Belle Gibson abogaba por una filosofía de vida centrada en la salud integral, combinando varias prácticas alternativas de sanación. En su libro y aplicación,
Bell aseguraba que había rechazado los tratamientos convencionales para el cáncer, optando en su lugar por cambios en su estilo de vida y dieta. Para Bell, el pilar central de su régimen era la nutrición. Su teoría era que la enfermedad era simplemente el cuerpo diciendo, es hora de hacer un cambio. Así, ella afirmaba que a través de una dieta limpiando el cuerpo de toxinas, podía estimular el sistema inmunológico y permitirle luchar contra la enfermedad. Sus consejos de dieta iban desde cosas como el ayuno regular, a lo que ella llamaba la dieta del arco iris, en la que se promovía consumir una variedad de alimentos con colores vibrantes: granadas rojas, naranjas brillantes, mangos dorados, espinacas verdes y berenjenas moradas. Además de la nutrición, Bell también promovía prácticas de meditación y ansiedad reducción. En esto se incluía asistir a retiros de meditación, practicar yoga, trabajar con terapeutas de respiración. Lo controvertido de su enfoque radicaba en su rechazo a la medicina occidental convencional. Su posición fue ampliamente criticada por la comunidad médica, que argumentaba que le estaba dando falsas esperanzas a las personas que luchaban contra el cáncer y potencialmente alejándolas de los tratamientos que sí estaban comprobados científicamente. A pesar de estas críticas, muchas personas se sintieron atraídas por su enfoque de autocuidado holístico y la idea de que podrían controlar su salud a través de la alimentación y el estilo de vida. Había entonces una cierta cantidad de historias de éxito que circulaban, personas que afirmaban haberse sentido mejor después de adoptar sus métodos. Es importante mencionar que, si bien estudios científicos han demostrado que seguir una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y reducir el estrés pueden ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer y mejorar la calidad de vida durante el tratamiento del cáncer, afirmar que la dieta por sí sola puede curarlo es una postura extremadamente peligrosa y engañosa. Pero nada de eso parecía importarle, pues Bell se mostraba a sí misma como la modelo brillante de su propio consejo, el ejemplo viviente de que su método era 100% confiable, publicando fotos en las redes sociales donde aparecía vibrante y saludable, viviendo su vida al máximo, a pesar de su supuesto diagnóstico. Todo esto le servía para consolidar aún más la creencia en su historia, hasta que un día todo se derrumbó. En diciembre de 2014, el periódico australiano The Age realizó una exhaustiva investigación sobre las múltiples donaciones benéficas que Gibson afirmaba haber hecho a lo largo del año gracias a las ganancias de venta de su aplicación The Whole Pantry. Firme en su compromiso de ayudar a otros luchando contra el cáncer, Bell prometió que un porcentaje importante de las ganancias serían donadas a varias instituciones benéficas. Sin embargo, los periodistas de The Age descubrieron que muchas de las organizaciones mencionadas no habían recibido ninguna donación por parte de Gibson o su empresa. La comunidad online comenzó a cuestionar los motivos y la honestidad de Bell. En respuesta a estas acusaciones iniciales, Bell argumentó que había sido un problema con la contabilidad, garantizando que todas las donaciones prometidas serían realizadas. Pero el daño ya estaba hecho, y las promesas apagadas solo avivaron las llamas del escepticismo. Poco tiempo después, otros aspectos oscuros del relato tan inspirador empezaron a ser cuestionados. Salieron supuestos amigos y conocidos de Bell, quienes afirmaban que nunca habían visto pruebas sólidas de su enfermedad. Además, personas con amplio conocimiento y experiencia en cáncer y su tratamiento comenzaron a preguntarse por qué Bell nunca mencionaba a sus médicos o mostraba pruebas tangibles de su diagnóstico. Lo que acentuaba más estas sospechas eran las acusaciones de que Bell siempre se esquivaba cuando se le pedían detalles sobre sus tratamientos y diagnósticos. Muchos se preguntaban si Bell había estado tan dispuesta a compartir su lucha contra el cáncer y las formas de curarla, ¿por qué no había la misma transparencia sobre su diagnóstico inicial y su supuesto viaje médico? Los rumores y las acusaciones crecieron tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, que cada vez cuestionaban más la autenticidad, ya no solo de sus donaciones, sino también de su batalla contra el cáncer. Sin embargo, la prueba definitiva que demostrara que Bell Gibson mentía no existía, aún. En marzo de 2015, Bell fue invitada a una entrevista con la periodista Claire Weaver de Australian Women's Weekly. Aparentemente, la revista quería darle a Gibson una oportunidad de contestar a las dudas en torno a su historia médica y sus finanzas. Este era el momento perfecto para esclarecer toda la situación y restablecer su imagen ante el público y los millones de seguidores que sentían simpatía por su lucha contra el cáncer. Y en un inicio, eso parecía ser lo que Bell buscaba. Al inicio de la entrevista, Bell parecía dispuesta a aclarar cualquier malentendido. Pero a medida que las preguntas se volvían más específicas y centradas, Bell empezó a mostrarse cada vez más evasiva. Claire Weaver, experta periodista de investigación, presionó incisivamente hasta que Bell ofreció una notable admisión. Su historia de enfermedad, la cual había impulsado su marca y engañado a millones, era completamente falsa. Tal como lo dijo con sus propias palabras: "No tengo, nunca he tenido cáncer". Este fue el momento en que todas las dudas cayeron en su lugar.
La farsa en la que se basaba toda la imagen e influencia de Belle Gibson se desmoronó. Sus seguidores, aquellos que la habían apoyado, leído su libro y descargado su aplicación, se sintieron traicionados y engañados. La reacción en las redes sociales fue rápida y brutal. Muchos expresaron su disgusto y su desilusión. Otros compartían su enfado y su indignación. Algunos incluso pedían que se le castigara fuertemente de manera legal por su engaño, exigiendo años en prisión. La máscara había caído y el verdadero rostro de Belle Gibson estaba finalmente expuesto. Y como si el daño causado a su imagen por su confesión no fuera suficiente, aún había más por venir. Tras la revelación de que Belle Gibson nunca tuvo cáncer y que todo había sido un engaño, se desató un caos público. La editorial Penguin Australia tuvo que admitir que nunca había verificado las afirmaciones de Belle Gibson sobre su enfermedad antes de publicar The Whole Pantry, dejándolo expuesto a críticas por su falta de diligencia debida. El libro fue retirado rápidamente de los estantes, y Penguin tuvo que abonar una multa de $30,000 australianos por publicar información engañosa y falsa. Apple, que incluso había promocionado la aplicación The Whole Pantry en su Apple Watch, se apresuró a retirar la aplicación de su tienda, misma acción que siguieron otras empresas. Belle Gibson estaba completamente baneada en la industria tecnológica que una vez la alabó. La ira y la decepción se extendieron también en su base de seguidores. Muchos de los que compraron sus productos y creyeron en su lucha contra el cáncer se sintieron profundamente traicionados. En las redes sociales, Gibson vio cómo sus seguidores disminuían drásticamente. Su página de Instagram perdió más de 200,000 seguidores casi de la noche a la mañana. Pero cualquiera pensaría que ese sería el final, pero no. La verdadera pesadilla apenas comenzaba para Belle Gibson. A nivel legal, las cosas se iban a poner mucho peor para ella. El gobierno australiano tomó acción contra Gibson por su comportamiento fraudulento y engañoso. La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores la llevó a los tribunales por no respetar la ley de consumo de Australia con su aplicación y su libro. En 2017, el juez Mortimer del Tribunal Federal de Australia falló contra Gibson. Declaró que Belle había engañado intencionalmente al público con sus afirmaciones sobre el cáncer, su curación y sus promesas de donación benéfica. El juez ordenó a Gibson pagar una multa de $410,000 australianos, lo que serían poco más de $260,000 americanos actualmente, pero en 2017 eran más de $550,000. La sentencia detallaba que fueron tomados en cuenta $150,000 por las ganancias de las ventas de la aplicación, $90,000 por no donar los ingresos de la semana de lanzamiento de la aplicación y $50,000 por no donar otros ingresos. Básicamente sumaron los ingresos provenientes de todo lo prometido que nunca fue cumplido. El caso Belle Gibson fue un caso sin precedentes en Australia y sentó un claro ejemplo para el tratamiento legal futuro para los influencers y personajes públicos que utilizan su plataforma para engañar al público. Después de la histórica sentencia en su contra en 2017, Belle Gibson cayó en un gran silencio mediático. La mujer que antes había sido una prominente personalidad en las redes sociales, que constantemente compartía su historia de salud y vida aparentemente perfecta, de repente fue imposible de encontrar. No solo dejó las redes sociales, también parecía haber desaparecido por completo. Muchos alrededor del mundo se preguntaban, ¿qué le pasó a Belle Gibson? Y más importante aún, ¿pagó su multa? Pues aunque las consecuencias parecieran devastadoras, la realidad es que Gibson nunca pagó por ellas. A pesar de la orden judicial, Gibson no hizo ningún pago inicial hacia la multa. En 2019, después de 2 largos años de incumplimiento, el tribunal decidió tomar acciones serias y emitió una orden para incautar los bienes de Gibson para saldar su deuda. Sabiendo esto, uno podría asumir que Belle cumplió con lo debido. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Resultó que para cuando el juez emitió la orden, Belle ya había salido de Australia y se había mudado a África, específicamente a Etiopía. Con este escape a otro país, dejaba atrás cualquier obligación legal que tenía con su país natal. Puede ser sorprendente escucharlo, pero hasta ahora, Gibson no ha pagado ni un centavo de los $410,000 australianos que se le ordenó pagar. ¿Pero qué hace Belle hoy en día después de todo esto? Según informes recientes, parece que ha cambiado radicalmente su vida. Se sabe que trabaja ahora en una empresa de marketing y tecnología en Melbourne bajo una identidad diferente. Gibson ha desaparecido por completo de las redes sociales, lo que contrasta muchísimo con la personalidad abierta y compartida que mostraba antes en su auge. Sin embargo, el silencio de Belle no ha detenido su infamia. Su historia ha sido contada en varios medios, incluyendo un documental producido por la cadena australiana 60 Minutes y otro titulado Bad Influencer, que se emitió en el canal de cable del Reino Unido ITV en marzo del 2021. Belle Gibson sigue siendo un nombre muy conocido en Australia y alrededor del mundo, pero no por las razones que ella quisiera. Su incumplimiento de la multa impuesta por el tribunal representa sin lugar a duda un desprecio grave a la justicia.
Sin embargo, Australia no tiene leyes que consideren el fraude basado en engañar a la gente sobre una enfermedad como un delito penal, por lo que a pesar de todo, Gibson nunca enfrentó tiempo en prisión por sus acciones, y al final logró salirse con la suya. La historia de Belle Gibson nos muestra el lado oscuro y peligroso que la influencia en las redes sociales puede alcanzar cuando no se utiliza con responsabilidad y ética. Belle atravesó el límite de lo imperdonable al manipular a personas vulnerables para su propio beneficio económico, y sus acciones nos llevaron a cuestionarnos las nociones de confianza y autenticidad en el mundo digital. Su engaño nos alerta sobre los posibles riesgos de creer ciegamente en lo que vemos en las redes sociales. Nos hizo preguntarnos hasta qué punto podemos creer en las historias personales de esos influencers, quienes a menudo presentan rostros muy cuidados para sus seguidores. Y nos enseñó una valiosa lección sobre la necesidad de mantener un cierto nivel de escepticismo y reflexión crítica cuando interactuamos con las redes sociales y los influencers, pues ellos, al igual que todos, son personas, y las hay tanto buenas como malas. Y esa fue la historia resumida de Belle Gibson, una mujer que no solo fingió tener cáncer y utilizó la inocencia de sus seguidores para conseguir fama y dinero, sino que peor aún, lo logró. ¿Habías escuchado sobre ella? ¿Estás feliz con cómo terminó esta historia? ¿Qué crees que debió ser diferente? Cuéntanos en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido del Señor Resumen. Muchas gracias, y hasta la próxima.